Muy buenos días. Ya iniciamos el curso de telesalud. Como ponencia hoy tenemos lo que es bronquiolitis. Mi nombre es Jessica Evelyn Alfonso Sánchez, residente de segundo año de pediatría. Bronquiolitis es una de las enfermedades con mayor morbimortalidad en niños menores de 2 años. Por lo tanto, es importante describirlo, ya que la definición está dada por el primer cuadro de sibilancia en niños menores de 2 años. La bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio inferior causada generalmente por un cuadro viral estacional entre el otoño y el invierno. Afecta a las principales vías aéreas pequeñas como los bronquiolos, causando inflamación, por lo tanto edema y dificultad respiratoria aguda. Los bronquiolos también son la última estructura del conducto aéreo. Entonces, como causa principal tenemos que está dada por el virus sincitial respiratorio en el 80% de los casos, seguida por la metaneumovirus humano, rinovirus, adenovirus, virus influenza, parainfluenza o el enterovirus. La patología que ha adquirido cada vez más importancia en nuestro medio es la metaneumovirus humano y el bocavirus. Y pues para seguir la causa primordial en bronquiolitis en estos niños menores de 2 años está predominantemente es vírica, seguida por una causa bacteriana como el micoplasma. En cuanto a epidemiología, tenemos que está dada por 100.000 a 126.000 niños menores de 1 año que ingresan cada año a los centros hospitalarios por virus sincitial respiratorio. Y la mayoría son casos leves que pueden ser manejados en forma ambulatoria, pero en el 2 o 3% pueden requerir hospitalización. Es la primera causa de hospitalización en menores de 12 meses y el origen es viral, como habíamos mencionado, entre las estaciones de otoño e invierno. Es más frecuente en varones que viven en condiciones de hacinamiento, que no hayan recibido lactancia materna o incluso niños prematuros o con comorbilidades. ¿No? Y los pacientes que son más riesgosos son con madres muy jóvenes o madres que tengan muchos hijos o madres fumadoras durante la gestación. En cuanto a la fisiopatología, vemos lo que va a dañarse es el epitelio respiratorio. Va a haber fuga de plasma, hipersecreción de moco, producción de mediadores proinflamatorios como las interleucinas, los factores tumorales y las hiperrespuestas de las vías aéreas, como también destrucción de las células epiteliales y reclutamiento de la activación de las células inflamatorias. Entonces, aquí vemos en el gráfico cómo es la anatomía normal de los bronquiolos. Pero cuando hay una bronquiolitis va a haber acumulación de moco y se va a inflamar, va a haber edema, el moco, como habíamos mencionado, y residuos celulares, en la cual va a causar que haya dificultad respiratoria. Entonces, la fisiopatología, por ejemplo, en un niño que está avanzando un curso de enfermedad de 24 horas, va a haber necrosis del epitelio y los cilios, infiltración linfocitaria, edema de la mucosa bronquiolar y tapones mucosos, y por lo tanto va a causar una obstrucción de la vía aérea. Si hay una obstrucción, aumenta la resistencia en los espacios respiratorios y va a haber un atrapamiento aéreo y disminución del compliance. Y por lo tanto va a haber un síndrome clínico en la cual es distrés respiratorio, taquicardia, atrapamiento aéreo. Y por lo tanto anemia e insuficiencia cardíaca. Igual, cuando hay alteración del BQ, va a haber alteración con un síndrome bioquímico y con hipoxia, acidosis, hipercapnia y por lo tanto anemia y también insuficiencia cardíaca. Entonces, los riesgos para obtener esta enfermedad generalmente se da en niños prematuros, menores de 36 semanas, niños con bajo peso, niños menores de 12 semanas, que hayan estado hospitalizados también, enfermedad pulmonar crónica, particularmente displasia broncopulmonar, defectos anatómicos de las vías respiratorias, cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas, los inmunodeficientes y enfermedades neuronales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esto va a ser precedida por un cuadro catarral.
historia de 1 a 3 días con síntomas del tracto respiratorio superior con congestión y secreción nasal y en algunos casos fiebre. Entonces va a haber sibilantes, en algunos casos bilaterales, incluso subcrépitos, que son los más comunes, y posteriormente va a presentarse retracción intercostal, subcostal e supraclavicular. Y las manifestaciones más clásicas que vamos a tener son la dificultad respiratoria, taquimia, aleteo nasal, tiraje subcostal y cianosis. Entonces es importante el monitoreo del niño y también el seguimiento, incluso domiciliario. Niños que ya hemos visto los que tienen más riesgo, ¿no? Para poder adquirir la enfermedad e incluso la mortalidad. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener diagnóstico clínico. Entonces, en eso va a basar nuestro examen físico. El niño típico de 2 a 6 meses con estrés respiratorio, con antecedentes previos de signos catarrales, el niño va a tener catimnia, retracciones, subcrépitos finos, digamos campos, sibilantes, fiebre, no en todos los casos, cianosis y apnea. Entonces, eso es lo principal. Pero si el niño vemos que no hay mejoría y a pesar del tratamiento que estamos dando, persiste el cuadro, entonces vamos a pedir una radiografía de tórax, hisopado nasofaringeo, hemograma, gases arteriales, incluso el cultivo, si es que el niño tiene alguna alteración hemodinámica y neurológica. Para el manejo vamos a describir una de las escalas más conocidas, que es la escala de Word-Omnes, modificada por Ferrer, en donde vamos a valorar la gravedad de la bronquiolitis. Entonces está escrita con 3 puntos y se describe los sibilantes, tirajes, frecuencia respiratoria, cardíaca, ventilación y cianosis. Nos dice que si fuera leve, tiene un puntaje de 1 a 3 puntos, moderada de 4 a 7 y grave de 8 a 14. Ahora, la escala que es más conocida es la Pearson, también está modificada y eso nos va a describir y va a ser un cuadro muy aparte en cuanto a la frecuencia respiratoria en niños menores de 6 meses y mayores de 6 meses. Incluso va a escribir sibilantes, cianosis y retracción costal, en la cual al puntaje, si es leve, es menor de 4 puntos, moderada de 5 a 8 y grave es mayor de 9. En cuanto al tratamiento es importante, ya que es prudente evaluar al paciente y ver si es que sí necesita aspiración a secreciones, incluso la oxigenoterapia, hidratación, nebulización con solución hipertónica. Estas son las bibliografías que encontré que sí, la solución hipertónica para ellos es importante, pero hay bibliografías que también nos escriben que el cloruro de sodio como terapia también tienen similitud en cuanto al tratamiento. Es controvertido usar que es corticoides y beta-2 agonistas, incluso antibióticos. No debería usarse, ¿no? Pero algunos lo describen, ¿no? Con que no ha tenido muy buena factibilidad en cuanto a su aporte. Según el agente específico, pues el virus sistema respiratorio nos dice que podemos dar lo que es el ribavirina y el micoplasma, la eritromicina como antibiótico y también como profiláctico el palivizumab. Entonces, nos dice que, por ejemplo, si un bronquio está infectado, la motilidad ciliar es ineficaz y por lo tanto lo que hay acumulación de residuos, de células muertas en el tracto respiratorio y lo que va a aumentar es el trabajo respiratorio. Por eso es que nos dicen que debería ser nebulizado con solución salina hipertónica o suero fisiológico, como lo conocemos, para que puedan mejorar en cuanto a la afluencia de las vías respiratorias y repone el líquido de la superficie de la vía aérea, permitiendo así el clearance efectivo de la vía aérea. En cuanto a los criterios para manejo domiciliario, hospital y UCI, la Sociedad Española nos hace hincapié sobre el tratamiento. En el domicilio es cuando el niño tiene una frecuencia cardíaca respiratoria menor de 60, ausencia de tirajes, cuando el score Ferrer es menos de 3 puntos, tiene una buena saturación mayor de 92, no hay apneas, hay una correcta hidratación y alimentación,
el medio sociocultural es favorable y hay accesibilidad en pediatría. ¿En qué caso hospitalizamos al paciente? Cuando hay un estado general, cuando hay necesidad de oxígeno, cuando es menor al 91%, frecuencia respiratoria es mayor de 70, el score Down-Ferrer es mayor de 4 y las pausas, hay pausas de apnea y cianosis. También el paciente se encuentra deshidratado, dificultad para la alimentación y también paciente hospitalizado si es que presenta neumotórax, neumomediastino, presencia de comorbilidades, como ya habíamos mencionado. ¿Y qué paciente es ya considerado al ingreso de UCI? En el caso de que tengan score Down-Ferrer mayor de 7, con saturación menor de 91, FIO mayor de 0.4, cianosis con un FIO mayor de 0.4, cuando hay alteración en la conciencia, apnea, que se precisen al estímulo, el pH está menor de 7.1, hay empeoramiento rápido y si hay síndrome de dificultad respiratoria y también bronquiolitis. ¿Cuáles son las medidas de control de bronquiolitis en el domicilio? Es importante manejar al niño con los padres o cuidadores, ya que de eso va a depender las posibles complicaciones que puede tener más adelante el niño. Una de ellas es desobstrucción de las vías aéreas superiores con lavado de suero fisiológico y también aspirarlo, ¿no? Sobre todo antes de las tomas de leche. Es importante mantener una adecuada postura del paciente, generalmente es de cúbito supino o hiperextensión en la cabeza y elevación a 30 grados. Una temperatura ambiente adecuada, no más de 20 grados y tampoco muy frío. Evitar irritantes ambientales como el humo del tabaco o cocina carbón o leña. Asegurar la toma de líquidos por boca. Ofrecerle cantidades pequeñas y frecuentes si es que no lo desea tomar. Vigilar posibles signos de empeoramiento de alarma, como dificultad respiratoria, ver si es que la alteración de la frecuencia respiratoria, trabajo respiratorio, agitación, el color, si hay cianosis o no, pausa respiratoria, rechazo al alimento, vómitos y ese niño duerme mucho. Controlarse la temperatura varias veces al día. Como ya sabemos, hay niños que pueden hacer bronquiolitis sin fiebre, como las que sí. Entonces, debemos controlar las febrículas. No debe ir a la guardería hasta la desaparición completa de los síntomas. Procurar el ambiente tranquilo, no molestar al lactante en cuanto a las maniobras bruscas. Y, por último, la evaluación es buena, ya que debería ser reevaluado a las 24 o 48 horas, ¿no? En cuanto a la prevención, es importante mantener al niño con la lactancia materna. No debería suspenderse la lactancia materna mientras el niño está enfermo. En lo posible, darles en pequeñas cantidades, como hemos mencionado, porque el niño debería mantenerse hidratado, por lo mismo de que la acumulación de mocos hace de que todos los epitelios no se puedan movilizar adecuadamente, los epitelios respiratorios. Tabaquismo, evitar humo en casa, como también cocinar con leña o cocinar con carbón, o espacios muy cerrados donde haya mucho humo. El lavado de manos en cuanto a los cuidadores es muy importante, y del niño también. Lavar los juguetes compartidos, ya que en las guarderías generalmente tienen este tipo de problemas, y puede ser contagiado también por un hermanito mayor que tenga cuadro catarral. El palivizumab es profiláctico para los lactantes de alto riesgo, en caso, por ejemplo, de niños prematuros extremos, cardiopatías congénitas cianóticas, inmunodeficiencia congénitas o adquiridas. Entonces, estos son los preventivos que debemos tener en cuenta en cuanto a estos pequeños niños. Bueno, eso es todo en cuanto a la exposición. Es un tema bastante amplio, pero he tratado de hacerlo resumido para poder entender más que todo que los niños menores de 2 años deben ser evaluados, no ser enviados inmediatamente en casa, ¿no? Debe realizarse un examen físico exhaustivo y, como habíamos mencionado, el monitoreo, porque en la primera consulta puede llegar con una congestión, pero a los 24 o 48 horas puede haber incluso una complicación no tan grata llegando a UCI. Pues es importante la evaluación exhaustiva en este tipo de niños.
Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Gracias.